Hola a todos, bienvenidos. En esta sesión vamos a afrontar el cálculo de las derivadas a través de dos vídeos, siendo este el primero de ellos, y a través de ejercicios resueltos desde cero podrás bien repasar si es que ya tienes alguna idea del cálculo de derivadas o aprender cómo obtenerlas. Eso sí, te animo a que te mantengas atento a lo largo de toda la sesión, porque será a través de ella donde se vayan dando las indicaciones oportunas para comprender todo el procedimiento a llevar a cabo para el cálculo de las derivadas. Bien, pues vamos a ir, como hemos dicho, repasando las derivadas y vamos a ir evidentemente de lo más sencillo a lo más complejo, indicando en cada momento qué expresión vamos a aplicar. Fijaros, empezamos con una serie de funciones, las que tenemos ahí a la izquierda, y vamos a ir determinando a la derecha su derivada. Pues bien, nos fundamentamos en el primer caso en que tenemos que saber que la derivada de una constante es 0, sea cual sea la constante, ¿verdad? Por tanto, la derivada de 5, pues automáticamente nosotros podemos decir que es 0. La derivada de menos raíz cuadrada de 8, sea como sea, es una constante, un número real en definitiva. Por tanto, su derivada también podemos decir directamente por el mismo criterio que será 0. Ahora nos preguntan la derivada de x. Pues aquí tenemos su expresión a la derecha, ¿vale? Todas estas expresiones serán las que nosotros nos tenemos que ir aprendiendo y sobre todo saber aplicar, que de eso se trata este vídeo, ir viendo cómo debemos aplicar dichas expresiones. Pues aquí no tiene mucho que pensar, ¿verdad? La derivada de x nos dicen automáticamente que es 1, pues 1. Ahora tenemos la derivada de menos 5x. Pues, ¿qué tenemos que tener presente? Que la derivada de una constante por una función, esto que estoy marcando aquí a la derecha, ¿verdad?, siempre será igual a dicha constante, o sea, es como que yo me olvido de la constante y derivo el resto de la función. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros bien que yo me olvido de menos 5, que está multiplicando, y derivo x. La derivada de x hemos dicho que es 1, ¿verdad? Por tanto, sería menos 5 por 1, pues menos 5, ¿verdad? Incorporamos ahora estas nuevas expresiones. Fijaros, donde me dice que la derivada de f más g, ¿no?, de dos términos, es igual a la derivada de derivar cada uno de esos términos por separado. ¿Por qué os comento esto nuevamente? Esto que hay aquí, fijaros. Simplemente porque es lo que vamos a aplicar en la siguiente derivada. Yo derivo 2x y luego derivaré 1. La derivada de 2x, pues ya hemos dicho que la derivada de x es 1, 2 por 1, 2, y la derivada de la constante, que es 1, sería 0. Por tanto, ya tenemos que la derivada de 2x más 1 es 2. Nos vamos ahora a la siguiente expresión. Aquí, muy importante, fijaros, nos dice que una función f elevado a a, donde f puede ser cualquier función, puede ser x, puede ser el logaritmo, puede ser una función seno, puede ser cualquier función. O sea, una función elevada a un número, ¿cómo se deriva? Pues es igual a ese exponente, por la propia función nuevamente escrita elevado a menos 1, por f derivada. Esto que ya empieza a ser un poco más lioso, veréis ahora con una serie de ejemplos que no es tanto. Os indico, la clave siempre va a estar, mirad, siempre, la clave va a estar en identificar quién es f antes de dar cada paso. Si yo soy capaz de tener claro quién es f en cada paso, podré aplicar estas expresiones sin problema. En este caso, fijaros, ¿quién es f? F, estaréis de acuerdo conmigo, que es x. Y a es 3. Por tanto, yo aplico lo que dice ahí. 3 por f, que era x,
elevado a menos 1. Pues 3 menos 1, 2. Y ahora dice, por f'. ¿Quién era f? X. ¿Cuánto es la derivada de x? 1 por 1. Por eso esto es 3x cuadrado. Evidentemente es simplemente bajo el exponente y le resto 1, cuando estamos hablando de x. Nos vamos a la siguiente expresión. Pues volvemos a lo mismo. Esto es f y esto es a. Pues con mucho cuidado aquí, que parece un ejemplo sin mucho interés, pero aquí a veces la liamos. Bajamos el exponente, multiplico por f y ahora le restamos 1. Sería menos 3 medios, ¿verdad? Menos 1, que eso es menos 5 medios. Hay que tener cuidado con los cálculos, ¿verdad? Y ahora sería por la derivada de f, que hemos dicho que era x, es por 1, luego se puede dejar así. ¿De acuerdo? Pues venga, seguimos, que esto poco a poco se va a ir complicando. Seguimos ahora con estas nuevas funciones. Hemos de tener en cuenta que en ocasiones, antes de ponernos directamente a derivar, puede que sea conveniente simplemente operar para facilitarnos la derivación posterior. Y en este primer caso así es. Fijaros, tenemos x cubo dividido x elevado a un medio. Nosotros sabemos que las potencias de la misma base se dividen, ¿cómo? Restando los exponentes. Luego yo aquí lo que voy a hacer antes de derivar es decir que eso es x elevado a 3 menos un medio. Y eso es 5 medios, ¿verdad? Por tanto, yo ahora ya sí derivo. ¿Cómo derivábamos? Pues bajábamos el exponente por x elevado a 3 medios. Ahora, como hemos dicho, lo importante que es en cada caso identificar qué tipo de función tengo, eso es cierto, y después identificar quién es f antes de dar cada paso. Es de este tipo. Aquí lo estoy marcando a la derecha, ¿verdad? De este tipo. Y ahora, ¿quién es f? Pues ahora f es x más 1 y a es 3. Pues vamos a ver lo que me dice ahí. Ahí me dice que ¿cómo se deriva eso? Pues que bajo el 3, multiplico por f era x más 1, y le resto 1 al exponente. En vez de 3, 2. Y ahora, por la derivada de lo que era f. La derivada de lo que era f era x más 1, la derivada de x más 1 es 1. Pues por 1, que no habría que ponerlo, ¿vale? Pero para que nos vayamos organizando. Siguiente ejemplo. ¿Quién es f ahora? Y ahora f es todo esto. ¿Cómo derivamos eso? Se baja el exponente, que nuevamente es 3, por nuestra función, por f. Como la tenemos muy bien identificada, eso es f, le restamos 1 al exponente y ahora, ojo, por f'. ¿Quién era f? Fijaros ahora que f' sí se incorpora. ¿Por qué? Porque ya no es 1. La derivada de 2x al cuadrado más x es 4x más 1. Yo siempre que compruebe que tengo lo de la izquierda de la expresión y aplique correctamente lo de la derecha, estaré derivando correctamente. Seguimos para adelante. Tenemos ahora un nuevo tipo de función, que es raíz cuadrada. Para ello nos vamos a fundamentar, tenemos dos opciones. O fundamentarnos en esta expresión que os estoy marcando, que nos tenemos que saber para poder derivar, ¿vale? Aquí lo bueno es que esto afecta a no solo a raíces cuadradas, sino a una raíz de cualquier índice. Bien, pues nosotros tenemos dos alternativas. Bien aplicar esta expresión, que yo lo voy a hacer así, o podríamos hacer lo siguiente como estrategia. Fijaros, yo previamente lo que antes os decía, opero y pongo 2x de esta forma. Expreso la raíz como una potencia. Y una vez que tengo una potencia, podríamos aplicar esta expresión, ¿vale?
pues tenedlo en cuenta. Pero yo os digo que voy a aplicar la expresión de la raíz para que veáis cómo se desarrolla. Bien, aplicamos la expresión de la raíz. Me dice, pues fijaros ahí, por lo pronto ya vemos que hay numerador y denominador. Pues nosotros lo ponemos. Y ahora me dice n. N es el índice de la raíz, que nosotros sabemos que es 2. Pues yo pongo aquí un 2. Raíz. La misma raíz que teníamos, pues una raíz cuadrada. Y ahora me dice de f. Ojo, aquí están las claves. ¿Quién es f? Pues f es 2x. Pues yo ahora me dice f, que es 2x, elevado a n menos 1. Como n era 2, 2 menos 1, 1. Pues lo dejo así. Cuidado, si no fuera 1, fuera exponente 2, 3, 4, aquí habría que poner paréntesis, ¿de acuerdo? Si no, solo elevaríamos la x. Venga, continuamos. Ya tenemos nuestro denominador. Y ahora me dice que en el numerador yo pongo f'. Como yo tengo muy bien identificado quién era f, que era 2x, pues arriba pongo ahora la derivada de 2x, que es 2. De una forma, sin darnos cuenta, estamos aplicando lo que se conoce como regla de la cadena. En este ejemplo, fijaros que ahora yo lo único que tengo que hacer es, tengo dos opciones nuevamente, o expresar lo de dentro, que todo esto, cuidado, todo eso es f como una potencia, y aplicar la expresión de las potencias, o hacerlo como una raíz. Por tanto, tenemos n, pues ahora n es 3, 3 por la raíz cúbica de f elevado a n menos 1. f, fijaros, el paréntesis es necesario, n menos 1, pues elevado a 2. ¿Y ahora qué tengo que poner en el numerador? La derivada de lo que era f. Cuidado, ¿quién era f? Lo teníamos marcado, 3x² más 1. Pues su derivada es 6x. Pues ahí lo tenemos. Y ya estaría derivado. Otra cosa es que podamos simplificar, pero eso ya estaría derivado. Vamos a hacer la derivada de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de x. Eso que parece mucha historia, si previamente operamos un poquito, no lo es. Lo que hacíamos era multiplicar los índices. Por tanto, esto realmente es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Esto es de esta forma. Lo podríamos poner de esta forma. Raíz octava de x. Y a partir de ahí, pues, bien, aplicamos la expresión de las raíces, o como habíamos dicho, hacemos esto, ¿verdad? Primero pero, lo pongo en forma de potencia, y ahora aplico la expresión de las potencias. Bajo el exponente, le resto 1, y esto sería menos 7 octavos. Y ya lo tendríamos derivado. Esto ha sido todo en esta primera sesión. Nos vemos en la siguiente sesión, que será el complemento perfecto para dominar el cálculo de todas las derivadas. ¡Chao!